Un saludo para todos en el nombre del Señor. Les saluda su amigo y hermano Enrique May, cristiano católico por amor a Dios y a la verdad. Mis hermanos y hermanas, hoy es nuestro 29º día de formación para nuestra consagración total a Jesús a través de la Virgen María. Nos quedan prácticamente 4 lecciones para concluir esta etapa de formación, para podernos consagrar a Jesús por María. Vamos a iniciar como siempre haciendo nuestra oración en silencio, invocando el acompañamiento y la bendición de Dios en nuestros días. Vamos a hacer nuestra oración en silencio. Y vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es el misterio central de nuestra fe. Pues nuestro Señor Jesús tiene un cuerpo sometido al cansancio y al sufrimiento, un cuerpo mortal, un cuerpo que al final sufre las torturas del martirio mediante la flagelación, la coronación de espinas y por último, la crucifixión. Durante la terrible agonía, mientras moría en el madero de la cruz, Jesús pronuncia su aquel "tengo sed", del Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 28, en el cual está contenida una última, dolorosa y conmovedora expresión de la verdad de su humanidad. Solo un verdadero hombre ha podido sufrir como sufrió nuestro Señor Jesús en el Gólgota. Solo un verdadero hombre ha podido morir como murió nuestro Señor Jesús. Muchos testigos oculares, no solo amigos y discípulos, sino como leemos en el Evangelio de San Juan, los mismos soldados que, llegando a Jesús como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados la atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este contexto, al hacerse semejante a los hombres, significó una renuncia voluntaria que se extendió incluso a los privilegios que él podría haber gozado como hombre. Efectivamente, nuestro Señor Jesús asumió su condición de siervo, asumió la condición de siervo. Nunca quiso pertenecer a la categoría de los poderosos. Él quiso ser como el que sirve.
El Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículo 45 nos dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es verdadero hombre. Pero ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a este hecho? Pues bien, en los numerales 465 y 463 leemos lo siguiente: la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. La fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. En pocas palabras, ¿qué nos quieren decir estos dos numerales? Que es imposible ser cristiano y no creer en el milagro de la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo de Dios. Y que gracias a esto pasa lo que la carta de los Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5 nos dice: al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido de una mujer que en el Génesis decía: pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es sin duda nuestra Madre María. Pero la carta a los Gálatas nos dice que gracias al Hijo de Dios, nosotros recibimos la gracia de ser los hijos adoptivos de Dios. Pero ¿para qué más se encarnó el Verbo de Dios? Pues bien, Catecismo de la Iglesia 457 al 460 nos dice: primera, para salvarnos, reconciliándonos con nuestro Dios, tal como nos dice la primera carta de San Juan capítulo 3 versículo 5. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y también, tal como vemos en primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 14, y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios envió a Jesús. El Dios se hizo hombre, tomó el nombre de Jesús para salvarnos, reconciliándonos con el Padre. También el Verbo de Dios se encarnó para perdonar nuestros pecados. Así lo leemos en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tercera razón por que el Verbo se encarnó es para que nosotros podamos conocer el inmenso amor de Dios, tal como leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. Qué belleza del amor de Dios. Qué grande y maravilloso es el amor que Dios nos tiene a ti y a mí. Pero también el Verbo se encarnó para que Él sea nuestro modelo de santidad. Tal como vemos en los Evangelios,
de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, donde nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O también como leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, o en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 7. Así también nosotros encontramos a Jesús como modelo de santidad en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 12. Pero también el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza, tal como leemos en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, y que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, nuestro Dios se encarnó para que nosotros seamos partícipes de su naturaleza, es decir, que nuestras venas no solo emanen sangre humana, sino que también emanen sangre divina. Hemos comentado que desde el Antiguo Testamento estaba profetizando la encarnación del Verbo de Dios. En el protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendiente y el tuyo. Y también en el libro del profeta Isaías capítulo 7, versículo 14, nos dice que habrá una señal en donde la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La venida de nuestro Señor Jesús, la encarnación de Dios como verdadero hombre, que estaba profetizando de 7 a 8 siglos antes de su nacimiento. Y también desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13 al capítulo 53, versículo 12, hay un poema del siervo de Yahvé que narra literalmente lo que acontece en la pasión de Cristo. Y en el Salmo capítulo 22 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo lo que dijo Jesús en la cruz. Entonces nuestro Señor Jesús es perfecto hombre, porque así como nosotros, como parte de nuestra naturaleza, es cuerpo y alma, también nuestro Señor Jesús en las Sagradas Escrituras nos da a entender esta naturaleza. Por ejemplo, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra viva. Tocaron, vieron, es decir, de que al verlo se hace algo físico, algo real. Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 39, nuestro Señor Jesús dice: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 2, leemos: de esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesucristo vino como hombre verdadero. En la segunda carta de San Juan, versículo 7, leemos: pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el anticristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces hemos visto citas que afirman que nuestro Señor Jesús tenía cuerpo,
Ahora vamos a ver la cita bíblica que dice que Jesús tiene alma. El Evangelio de San Juan capítulo 11 versículo 35 dice: Jesús lloró. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si Jesús lloró es porque tiene alma, tiene sentimiento. El hombre más hombre de los hombres lloró. ¿Por qué no tendríamos nosotros también que llorar por algo que nos duele? Si Jesús siendo Dios lloró, ¿quiénes somos para no llorar? Expresar nuestros sentimientos, el dolor de nuestra alma. Ahora veamos algunas afirmaciones bíblicas muy explícitas de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice que el Verbo era Dios. Romanos capítulo 9 versículo 5 nos dice: es el Dios bendito por los siglos. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 nos dice que Jesús es igual a Dios. Tito capítulo 2 versículos 13 y 14: el gran Dios y Salvador nuestro Jesús. La carta a los Colosenses capítulo 1 versículos del 13 al 20: Jesús es la imagen del Dios invisible. Carta a los Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 15: Jesús es la expresión exacta de la naturaleza. Primera carta de San Juan capítulo 5 versículo 20: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1: nuestro Dios y Salvador. Entonces hemos visto a través de citas bíblicas lo que afirma que Dios es verdadero hombre, que es el Verbo encarnado, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como recitamos en la bella oración del ángel. Mis hermanos, en la descripción del video anexo las citas bíblicas por si no alcanzaron a notar las citas bíblicas. No se preocupen porque los van a encontrar en la descripción del video. Para concluir, mis hermanos, vamos a decir la práctica del día de hoy, que es escudriñar el libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Por eso vamos a leer los numerales 130 del Tratado de la Verdadera Devoción, que nos habla de la importancia de la encarnación del Verbo de Dios. Vamos a leer y comprender los numerales 243 a 248 del Tratado de la Verdadera Devoción. Y por último, vamos a rezar y meditar pausadamente el credo para fortalecer nuestra fe, sobre todo en la parte donde decimos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Sobre todo en la parte engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Estas van a ser nuestras prácticas del día de hoy, y para finalizar vamos a hacer nuestra oración pidiéndole e insistiéndole a nuestra Madre María que nos enseñe a amar y adorar más a nuestro Dios. Vamos a hacer nuestra oración final. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.